Bienvenidos al capítulo 15 de Psychomanagement, continua innovación, crecimiento, control y optimización. Y hoy vamos a hablar de los EKGs. La vez pasada hablamos de la diferencia entre EKGs, OKRs, KPIs, y los EKGs es lo que está mandando hoy la parada, porque lo que nos permite es medir cómo se conectan esa estrategia, táctica y operatividad. Y recordemos que tiene combinación, tiene acumulado, y todo eso lo vamos a ver hoy para desenredarlo y verlo con ejemplos. Vamos a empezar con unas buenas prácticas en medición, y esto aplica para cualquiera de los 3 lenguajes de medición. La primera buena práctica, y por favor, tomen esto como ley, los factores críticos de éxito por cada colaborador máximo deben ser 3. De verdad, sean muy estrictos en esto. Casos específicos, permítanlo, pero realmente traten de trabajar máximo con 3 factores críticos de éxito por cada colaborador. Y entre más arriba están, más son de administración y menos de éxito. Entre más abajo están, pues todos terminan siendo de éxito. El segundo es que tengan un rol definido y entender cuando ustedes pongan un CKG si es un CKG estratégico, un CKG táctico o un CKG de operación. El tercero es que las tipologías de las metas periódicas, o sea, las mensuales, estén muy bien definidas y saber si es algo que va variando en el tiempo, es variable, saber si es algo fijo y es decir, todos los meses lo seguimos y ahorita vamos a ver ejemplos de todo esto. Y el tercero, si es un CKG que vamos a buscar que sea escalonado. La tercera característica es que tenga sentido y es uno poder entender si a más es proporcional, si a menos es más es inverso o si tiene que estar en una franja y ahí lo llamamos que tiene que ser de intervalo. El cuarto es que todos los años, tómese un trabajo que cuando esté empezando su año fiscal haga un kickoff y es en ese ciclo de medición involucre a toda la organización porque de nada sirve hacer todo este trabajo si realmente la gente no está involucrada. Contar los cambios, lo que hubo de un tablero al otro, del año pasado a este año, hacer talleres, hacer ejercicios, que los equipos entiendan e interioricen cómo van a alcanzar esas metas por medio de sus tácticas, pero ese kickoff es clave para que todos entiendan cómo le están pegando a ese gran propósito corporativo. El siguiente tip de buena práctica de medición es un seguimiento semanal. De nada sirve si usted solamente va a verlo cada mes cuando termina, porque va a encontrar que termina siendo una línea recta mes a mes y no tiene evolución. Entonces esto semana a semana tiene que tener unas acciones, sobre todo en los focos del mes, en donde usted tiene que estar creciendo, enfocado en unos CKGs que tiene con bajos resultados. Otro gran tip como buena práctica de la medición, e insisto, estas buenas prácticas aplican para todos. Aquí estamos hablando de CKGs, pero aplica para todos, es que se tenga una cultura keynesiana. Y una cultura keynesiana es un mejoramiento continuo. No nos podemos conformar con el resultado que ya logramos el año pasado. Uno tiene que seguir mejorando y mejorando, mes a mes mejorando y mejorando y mejorando. Y meter esto dentro de la cultura y meter esto en las venas de la organización va a permitir que usted sea cada vez más competitivo. Otro, y como séptimo gran insumo, es en límites de cumplimiento. Recuerden que los CKGs están conectados hacia arriba y hacia abajo. Y cuando no ponemos límites de inferiores y límites superiores, al combinarlos sin tener ponderación, pues pueden dar un objetivo desastroso cuando se combina. ¿Qué es lo que quiero decir? Con un ejemplo práctico, un colaborador que tiene 3 CKGs y dentro de esos CKGs, uno de ellos 3 está dando por debajo del 0, menos 143%, claramente está en un estado crítico. Pero con que lo muestre el tablero con un límite inferior del 0% es más que suficiente. Porque al ponderarlo le va a dañar toda la ponderación y puede que no esté tan mal el colaborador. Pero lo voy a poner en sentido contrario. Un colaborador que tenga 3 CKGs y en el CKG principal está logrando al 300% el resultado en un mes y en los otros 12 que va al 50%, pues hombre, cuando los combinamos, su resultado integral va a mostrar que está volando y no es cierto. Entonces ahí uno lo limita máximo al 130, al 140, al 150. Será política de la organización definir. Pero es clave definir esos límites. Y en el último tip que damos de buenas prácticas de la medición es el
gran valor de transformación que representan algunos CKGs. Cuando esos CKGs le van a pegar realmente a lo más fuerte de la estrategia, esos CKGs deberían atarlo a unos planes de compensación salarial. Y esa compensación va a acelerar el resultado de la organización. Vamos a hablar ahora de los tipos de metas. Y vamos a empezar con los tipos de metas mensuales, los que hablábamos que eran tipos de metas periódicos. Y decíamos que eran variable, fijo y escaloneado. Miremos con un ejemplo para entenderlo cuál es cada uno de esos tipos. Un ejemplo del variable es facturación. Y en facturación, por ejemplo, si nos metemos a los diferentes sectores, voy a poner varios ejemplos. Uno, el sector de cosmético. Mayo es el mejor mes, porque es Día de la Madre. Entonces, en la facturación de mayo, la meta de facturación es más alta. Pero, por ejemplo, si nos metemos en juguetería, en diciembre es el mes más alto. En fin, y así en los diferentes sectores podríamos ver que la facturación no tiene una meta estándar todos los meses, sino que tiene una meta mes a mes acorde a la lógica de cada negocio y a los objetivos del año de cada negocio. Si vamos a ver el ejemplo del fijo, el fijo, por ejemplo, es el porcentaje de reclamaciones. Y ese porcentaje de reclamaciones es un indicador permanente. Por ejemplo, voy a recibir máximo el 0.5% de reclamaciones y eso es lo tolerable. Cuando paso el 0.5% es que estoy teniendo errores delicados que tengo que atender. Es todo el año el mismo indicador. Ese es el fijo. El tercero es el escalonado. Y por ejemplo, nos ponemos como objetivo, vamos a conseguir 50 casos de éxito documentados este año. Y vamos a ponernos mes a mes cómo va a ir escalonando. Uno lo puede poner lineal y sencillamente es 4, 4, 4, en alguno es 5 y después 4, 4, 4. Y cuando va llegando el acumulado, pues va haciendo una sumatoria. Pero al final, lo que nos damos cuenta es que el caso de éxito va a ser una meta escalonada, donde mes a mes voy a poner cuántos debería llevar a ese mes. 4, 8, 12, 16 en el ejemplo que les estaba diciendo. Eso es una meta escalonada. Y acuérdense que aquí viene otra de las magias del CKG. Y es, hombre, esto es un enredo en todas las organizaciones. Y es cuando uno empieza a llevar ese periódico, ese mes a mes, lo empieza a acumular, matemáticamente se le vuelve un 8 y se le vuelve un lío. Entonces por eso es clave clasificar entre 3 tipos de metas acumuladas. La primera meta, o el primer tipo de metas acumuladas, foto. Un tipo foto. ¿Qué quiere decir tipo foto? Tipo foto quiere decir que es el indicador que es la foto del último indicador del mes. ¿Qué quiere decir? Si voy en abril, en el acumulado es lo mismo que llevo a abril. Y un ejemplo es el desarrollo de competencias. Pues resulta que una organización tiene que desarrollar unas competencias y estamos hablando de un colaborador específico y el líder tiene que desarrollar sus competencias. Y cuando vemos la calificación promedio está en 4.2 en enero y ahí arrancó y tiene que llevarlo a 8.5 al finalizar el año. Entonces, esa meta, ese resultado y ese cumplimiento va a tener seguramente una meta en el mensual, pero en el acumulado, cuando vayamos en abril, si en abril ese resultado estaba en 7.2, pues hombre, ese es el mismo resultado en el acumulado. Y ahí se compara frente a la meta. Esa es la foto. ¿Cómo fue el resultado del último mes? La segunda tipología es la sumatoria. Y la sumatoria sencillamente es que voy a sumar todas las metas de los diferentes meses y voy a sumar todos los resultados de los diferentes meses. Cojo los resultados, los divido sobre la sumatoria de los diferentes meses y por 100, y ese es el 100%, ese es el indicador y el resultado. Un ejemplo de esto, la facturación. Uno lleva mes a mes, va sumando cuántos lleva en presupuesto y mes a mes va sumando cuántos lleva el resultado. Y ahí es muy fácil porque con las sumatorias decimos cuánto vamos acumulado en cumplimiento en el año. Esa es la más común. Hay otra que es la ponderación. Y veamos la ponderación. Un ejemplo del ponderado es el posicionamiento. Y el posicionamiento lo que va a hacer es mirar cómo en el mes a mes tenía unas metas específicas y le vamos a dar un ponderado a las clasificaciones de cada uno de esos meses. Cuando los ponderamos, nos da el resultado específico. Por ejemplo, voy a volver al ejemplo de los cosméticos. Si sabemos que la mayor oportunidad para ganar clientes es en mayo, pues ese mes debería tener una ponderación específica porque el resultado que se logró en ese mes es mucho más importante que el resultado que se logró en agosto, que es el peor mes del año. ¿Vale? Vamos a seguir entonces con el siguiente componente. Y acuérdense que nosotros hablábamos que esto tenía conexiones.
Y en las conexiones hablábamos de 3 tipos de conexiones: directa, lógica o desconectada. Vamos a ver ejemplos para que sea mucho más práctico. El ejemplo de la directa es la facturación. Y es que esto es lógico. Yo tengo un director de ventas y tengo 3 directores o líderes regionales, un líder regional en Bogotá, un líder regional en Sur y Pacífico y un líder regional en Antioquia y Norte, y cada uno de esos tiene un presupuesto. Pues, ¿cómo va a ser la directa? Sencillamente va a ser sumatoria de los objetivos de los 3 y arriba en el numerador va a ser sumatorias de los reales. Cuando saco ese cálculo me da, en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, el 91.66. Y es muy fácil, esa es la tradicional y esa es la directa. Pero vamos a ver la otra conexión, es lógica. Y un ejemplo de la lógica es el EBITDA. El EBITDA matemáticamente es una sola cifra. Y cuando la tenemos en el tablero del gerente general o de quien tenga que responder por el EBITDA, es una sola cifra y está muy fácil. Pero para poder ver las causas, pues bajamos a cada una de las áreas. Y en el ejemplo que tenemos en pantalla es una compañía que tiene 6 áreas en la organización. Y si nos damos cuenta, hay 3 áreas que están en verde, hay un área que está en amarilla y hay 2 áreas que están en rojo. ¿Qué puede hacer el director cuando ese EBITDA le está dando en rojo y está diciendo, oiga, estoy al 28%, pues bajo y miro dónde está mi problema? E identifico que el foco para este ejemplo está en financiera y en impresión. Y que D&D, pues tengo que poner algo de atención. Pero ahí están las conexiones donde tengo que ir a ajustar. Y ahí busco soluciones y busco planes de acción. Y la tercera conexión es desconectada. Y desconectada es más simple aún. Pero esa desconectada es, tengo una tarjeta de gestión. Aquí traigo un ejemplo, es un técnico de impresión, tiene 3 CKGs y el último CKG dice certificados de impresión. Hombre, es supremamente importante para la organización que esos certificados de impresión, el técnico de impresión los consiga. Pero probablemente no suben la estrategia. Entonces, ¿qué quiere decir? No llega la táctica ni siquiera. ¿Qué quiere decir? Hombre, está desconectado. Se le mide a la persona, pero nunca conecta hacia arriba. Entonces, con eso resumimos las 3 y las 3 son directa, lógica o desconectada. Y vamos a pasar al tercer gran componente. Y el tercer gran componente les traigo 2 ejemplos. Estos son los ejemplos de combinación. Por ejemplo, cuando estamos evaluando la visión estratégica, vemos sostenibilidad y posicionamiento. Cuando uno dice cuál es el objetivo de la organización y definitivamente a dónde se tiene que apuntar fuerte este año, puede decir, oiga, le doy más foco y más importancia al posicionamiento este año que a la sostenibilidad. Pero no mucha más. Entonces le asigno 60% al posicionamiento y el 40% a la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo que tenemos ahí en pantalla vamos a coger el 39.95 por el 40% más el 60% por el 91.66 y al ponderarlo nos da el indicador, el resultado del indicador de la visión estratégica que está diciendo que es el 70.98%. En el segundo ejemplo, lo que vemos es las tarjetas de gestión. Y ahí lo subrayo y está la ponderación. Esta tarjeta de gestión es de un colaborador que tiene unos FCA y otros FCE y tiene 6 CKGs. Y esos CKGs cada uno tiene un peso. Pero cuando vemos los pesos lo que está diciendo es, mire, los ANS es el foco central. Donde no se enfoquen los ANS vamos a tener serios problemas porque usted definitivamente lo que tiene que velar es servicio al cliente. Tiene que garantizar la satisfacción del cliente. Mientras que probablemente el margen de OM, que es una línea que no es tan estratégica dentro de esta organización, se convierte en una ponderación mínima. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros operemos esto, nos va a decir en cuál CKG nos tenemos que enfocar para pegarle mejor al resultado de la organización. Y esa es la magia de la combinación, crear focus por cada uno de los colaboradores. Vamos a hacer un gran resumen de los CKGs. En ese resumen decimos, primero, como todos los tipos y todos los idiomas, factores críticos. Aclarar si es de éxito, de administración o de influencia. Y ahí máximo tener 3 CKGs. Segundo, que sean SMART cuando le pongan las metas. Tipo SMART. Tercero, que tenga buenas prácticas y dimos 8 grandes tips de esas buenas prácticas. 4, la gran ganancia es que no solamente vamos a medir el periódico, sino que vamos a llevar el acumulado con unas fórmulas matemáticas establecidas acorde a cada uno de los CKGs. Quinto, los tipos de conexión, lógica, directa o desconectada, para ver cómo cuando estamos evaluando el plan, midiéndolo de abajo hacia arriba, va llegando hacia la gran estrategia. Sexto, la combinación. Y la combinación es supremamente importante porque nos va a dar una ponderación
y nos va a permitir foco y atención. Y esto nos sirve para lo que siempre se habla, y es, hombre, la primero, lo que no se mide no es susceptible de mejora. Lo segundo, si no se sabe a dónde se quiere llegar, pues a cualquier lado que llegue es bueno. Y aquí hay algo muy importante, y es un aporte que nosotros hacemos desde Psycho, y es estrategia sin táctica es como un sueño sin acción. Olvídese, nunca se va a cumplir. Y la otra parte, operación sin táctica, es como ir como en un caballo desbocado. No sé qué hijo de madre es lo que estoy haciendo y voy sin mucho poco y seguramente puedo ir embarrándolo y atropellando una cantidad de cosas que tenía que ir mirando con cuidado. No dejes de seguirnos, activa la campanita y ha sido un placer compartir con ustedes toda esta teoría del CKG.